Hola amigos de Contexto. Hoy venimos con un tema que hemos desarrollado ya en el programa porque por su importancia tenemos que darle seguimiento continuo y nos referimos a la seguridad social, a qué está pasando en la seguridad social y cuáles son los retos y los logros hasta ahora alcanzados. Recordemos que la seguridad social se implementó pues a partir del 2003, se proclamó en el 2001 fue la 2001, ley. sí, por eso se proclamó en el 2001 y se implementó a partir del 2003 y La parte de pensiones. la parte de pensiones y la parte de salud se implementó en el 2007. Ya tenemos el régimen todo contributivo. el régimen contributivo, ya tenemos toda una historia respecto a lo que es la seguridad social y ha sido uno de los grandes logros de la modernidad en la República Dominicana. Por eso en esta ocasión nos acompaña el gerente general de la Seguridad Social y le damos la bienvenida a Rafael Pérez Modesto, quien nos va a hablar de qué nos falta y qué hemos alcanzado. Rafael, bienvenido. Bien, muchas gracias a ambos. Les reitero mi satisfacción de compartir con ustedes y difícilmente uno tenga la oportunidad de un programa de esta naturaleza repetir rápidamente participación porque hay mucha exigencia de los medios, pero nada, Es necesario. contento de poder participar con ustedes cualquier inquietud que tengan al Rafael, respecto. primero gracias por venir y gracias por compartir con nosotros este tema que en el caso de este programa y particularmente el mío, tú lo sabes, es un tema recurrente que yo creo que debe ser objeto de análisis, de debate, de transformación permanente para una sociedad que se quiere con algún nivel de cohesión interna, porque lo único que da esa cohesión es los regímenes de protección social, en lo cual fundamentalmente la seguridad social, que incluye pensiones, que incluye salud, que incluye riesgos laborales, en el caso nuestro también estancias infantiles, Sí. Y la educación pública, gratuita y universal, es, a mi entender, lo único que puede hacer una sociedad más cohesionada y con más identidad de sus propios ciudadanos. El sistema que tenemos hoy en día fue adoptado en el año 2001, la ley. Haznos un resumen de qué había antes y qué se ha logrado, a tu entender, con esta ley 8701. Sí, cómo no. Brevemente, como tú me pides, para que pueda abordar claro, lo máximo. Bueno, se ha logrado mucho. Lo primero es que mientras en otros países, 50, 60, 70, hasta 80 años antes, ya existía la seguridad social, aquí solamente prevalecía desde el año 1947 el IDSS, sí, Instituto Dominicano de Seguridad Social, que implementó Trujillo, que fue un paso de avance, pero que solamente cubría a los trabajadores y no cubría a sus dependientes. Es decir, un trabajador tenía tratamiento de salud, ya no tenía que ver con el aspecto de pensiones porque se les rebajaba una mínima cuota y se mandaba al Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces los salarios eran escasos, los hijos no tenían ninguna protección, No eran parte. ni la esposa, ni la compañera, Nadie. o sea, nadie, solamente el trabajador. o sea que si moría no se le daba nada a la familia. Le podían dar a la familia algo, pero era un chele de sobrevivencia, 3 cheles. ¿Cuánto era el salario mínimo? Entonces la gente se implementaron seguros privados y esos seguros privados tú tenías que pagar aparte por cada uno de los afiliados de tu dependencia, tus hijos hasta 18 años y después si eran estudiantes hasta 21,
cuanto al salud, de salud. En cuanto a salud, pero era restringido todo, porque era un negocio privado. La tenía la clínica, vamos a suponer, no quiero mencionar nombres para que no se crea. Ninguno, el que fuera. No se crea que, exacto, que hay ninguna parcialidad, pero todas las clínicas tenían su seguro. Y habían otras que contrataban clínicas para darle servicio. Entonces, la seguridad social. Y estaban los hospitales públicos. Y naturalmente los hospitales públicos que cargaban con la responsabilidad de atender a todo el que fuera ahí, todo el que llegue, en la medida de las posibilidades. Los servicios públicos fueron descendiendo porque la demanda fue mayor, la población fue creciendo, los adultos mayores fueron también aumentando, que son los que hacen más crisis de salud, los niños, por lo tanto también la población infantil iba creciendo. Entonces, ¿qué espacio ha llenado la seguridad social después de muchísimo tiempo? Logró que se instaurara en el país. Inició con vicios, con errores, porque aquí no había experiencia de eso. Algunos funcionarios en el área del Congreso, el doctor Rondón, y por otro lado Arismendi Díaz Santana, un grupo, comenzaron a hacer investigaciones de otros países y trasladaron la experiencia principalmente de los siguientes países, en orden: Colombia, de Chile, de Costa Rica, de México, y lo aplicaron aquí, lo discutieron ampliamente y establecieron un sistema tripartito donde eran responsables el gobierno como garante principal y en condiciones de igualdad, con capacidad incluso de veto del sector empleador y el sector laboral, y un conjunto de instituciones que fueron aumentándose y llegando en un total, incluyendo las 3 antes mencionadas, a 17 integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Social. Aquí un logro importante ha sido que la estructura de la seguridad social es más ventajosa, pese a que una falla es el hecho de que calcáramos situaciones que hoy se han visto fallidas en otros países. Una persona con conocimiento, estudiosa, o que también combina el estudio con la vivencia en otros países, se encuentra que en Colombia el problema de la salud, el problema de las pensiones, que en México el problema de la salud. En Chile también. Sí, bueno, en Chile hubo una explosión reciente, que era el supermodelo, y en España y en Italia, porque la población ha ido creciendo. Y envejeciendo. Sí, bueno, entonces. Esos 3. Sí, bien, pero de todos modos, en esencia, es lo mismo. Al captar una serie de cosas que no se aplicaron desde un principio y concesiones, eso ha traído por resultado que nosotros tengamos que ir venciendo gradualmente algunos de esos obstáculos. La seguridad social tiene algunos principios fundamentales. El primero de ellos es la universalidad, el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser atendidos y no echados al abandono como prevalecía anteriormente. En el momento que se establece la seguridad social, apenas había una cobertura en el Instituto de Seguro Social que era un 0.3% de la población de ese entonces, que era un poquito menor, pero era el 0.3%. Es decir, una tercera parte del 1%. Entonces, en el año 2004, cuando comienza al amparo de un régimen, de un gobierno que toma en serio la seguridad social con personas como el doctor Albuquerque, que era ministro, había sido 3 veces ministro de Trabajo, sí, y conocía no solo las leyes laborales, sino la seguridad social. Entonces
se inicia un proceso de atención a la seguridad social. Y la universalidad, yo le ofrecí a ustedes datos de cómo ha ido evolucionando. Tenemos por ahí algunas gráficas Sí, que la hay podemos una ir gráfica poniendo. que si usted ve en el año 2003 un 0,3%, en el año 2004 un ¿Cuál gráfica es? 0,5%. Es mírala aquí. La primera. La primera gráfica. Sí, Esa, mírala ahí. ahí está esa. No. Sí, esa misma es. Esa Fíjate. Sí, me parece que No. sí. Que dice cobertura. Cobertura de afiliación del seguro familiar. Es la otra. Bueno, es anterior, sí, es anterior a esa. Pero podemos ver, si ustedes lo buscan aquí, No, Esa la misma, tercera- esa esa es correcto. Que apenas en el 2003 era Era un 0,5, 0,7. Ya eso es el régimen subsidiado que se hizo como una especie de taller, de prueba en el sur lejano, de Barahona para allá. Y es a partir del año 2007 que entra el régimen contributivo. Después de mucho batallar y la creación ¿El de una contributivo comisión. cuál es? ¿El verde? El azul. El subsidiado, no es el azul. El verde cobertura del régimen contributivo. Ajá, y el azul es subsidiado, que fue el que comenzó como una prueba. Sí, como desde una prueba y ha ido 2004. creciendo porque Sí. el gobierno ha ido cumpliendo. Dice Los gobiernos han ido cumpliendo porque es responsable, es una responsabilidad del Estado subsidiar a aquellas personas que el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, ha evaluado que esas personas tan discapacitadas, que esa gente no tienen una familia que lo pueda proteger, que no pueden trabajar, que viven en condiciones de aislamiento, entonces ha ido creciendo y ya hoy en día estamos hablando de que constituye una población, en otra gráfica dice Casi la mitad. el número Sí. de... Hay requisitos, Sí. Rafael, para que las personas puedan afiliarse Al régimen al subsidiado. subsidiado. Sí, el SIUBEN, como dije, evalúa a la gente, porque si no, entonces Sí, no se tuviera que entra a todo poner el gente mundo. que no Que no que lo tiene necesita. trabajo. Tenemos que ir a una pausa, pero hay un aspecto que la ley 8701 crea tres Régimen. Tres regímenes. regímenes, el contributivo, el subsidiado subsidiado y un intermedio que se llama el contributivo subsidiado. Correcto. Y vemos que aquí ya tenemos una cobertura de 76%. La pregunta sería, para responder en el próximo segmento, ese 24 que faltaría, sería el contributivo subsidiado. Venimos en un momento. Bien, amigos, continuamos esta entrevista a nuestro amigo Rafael Pérez Modesto, que es gerente general de la Seguridad Social, del Consejo de la Seguridad Social, sobre hasta dónde hemos llegado y qué retos tenemos por delante en el régimen de seguridad social y fundamentalmente en los dos componentes que tiene más, pero lo fundamental es provisión universal de salud y provisión de pensiones a los envejecientes. Como decíamos en el segmento anterior, el sistema en la parte de salud se divide en tres componentes: el régimen contributivo, el régimen subsidiado, que eso lo paga el gobierno, y el régimen contributivo subsidiado, que sería un intermedio para la gente que sí tienen un nivel de ingreso, que vendrían siendo parte quizás del sector informal, que son por cuenta propia, etcétera, etcétera, y que hasta ahora aparentemente no se ha logrado incorporar. Tenemos una cobertura, según este dato que presentamos en el segmento anterior, de un 76%. Eso en junio. Junio del 2018. De este año, sí. Sí, junio del 2018. Y la meta, o sea, este año nosotros llegaremos a un 80%, seguro, y la meta para el año 2020 es llegar a un 90%, que nos colocaría de la población. de la población. De la población. Que solamente
estaríamos entre Bueno. los 4 países de América Latina con más amplia cobertura. Y en menos tiempo. Sí, en menos tiempo porque comenzó ¿Por tarde. qué se va a hacer con el contributivo subsidiado? Bueno, el contributivo subsidiado fue un invento, Julio. Yo te puedo hablar, yo aquí me siento como con derecho a decir las cosas Claro, Como claro. son, como, claro. Como el que más. como no lo hago normalmente. Sí. Entonces, porque estoy entre gente que comprenden y que la pregunta no la hacen, No, sino Sí, para claro, para ayudar, informar, lógico. y no es para ayudar a la población Por supuesto. socialmente. Sí, que aclare. Bueno, entonces, el régimen contributivo subsidiado no existe en ningún país. Entonces, eso fue un invento. La implementación no es fácil, porque hay otro principio de la seguridad social que yo no mencioné, el de solidaridad. O sea, mientras tú más ganas, más aportas. Sí. Entonces tú con eso ayudas a los que menos Claro, ganan. claro. Está el aspecto, ya hablamos de la universalidad, que va creciendo. Está el aspecto de la gradualidad. Está el aspecto que es donde más se pegan muchas veces sectores dominantes dentro del sistema. El sistema de la sostenibilidad del sistema, porque tú no puedes abarcar, por ejemplo, en Colombia, cualquier producto la gente va y si no lo demandan, han judicializado la salud. Entonces, se inventan una sustancia nueva, un médico estudia, por ejemplo, vamos a poner en Suecia o en Alemania, y te indica cualquier cosa, entonces, o tal procedimiento, tiene que hacerlo porque si no tú demandas. Entonces, la seguridad social tiene que tener fondos, que era lo que se pronosticaba aquí, que no iba a llegar. Cuando yo llegué a la seguridad social en el año 2011, el cuco era que yo llegaba a un sistema que no tenía posibilidades de subsistir financieramente más de 2 años. Yo mandé a hacer un estudio con una entidad de la que somos miembros, pagamos una cuota, ellos asumieron eso, mandaron un grupo de técnicos bien experimentados en materia financiera, contable, económica, y nos dijeron, sí, si ustedes utilizan más fondos, lógicamente el sistema colapsará, pero no ha sido así, se ha mantenido con un superávit que oscila en más de 7,000 millones de pesos y se han ido aumentando los aspectos de salud. Y afiliando Sí. más personas. Afiliando más personas, cubriendo más, porque se inició con apenas 150,000 pesos. Y los niños, después que tenían cierta edad, ya ahora le cubre desde el primer día 1,000,000 de pesos. Pues, porque ha ido ascendiendo de 150,000 a 300,000 a De hecho, fue 500,000 la a 1,000,000. primera Y ahora, que aumentó esa cobertura. ahora es 1,000,000 por cada proceso de salud. Sí. Es decir, si una gente tiene una afección renal, pero se le presenta un problema de diabetes que lo afecta Es aparte. a nivel de hipertensión, a nivel cerebrovascular, también Esto es ese nuevo. otro 1,000,000. Esto es nuevo. Eso es relativamente nuevo, es uno de los logros del Consejo. Porque el Consejo, que es otra ventaja, yo le hablaba de una estructura, el Consejo es un órgano normativo que traza pautas, que recoge las inquietudes, cualquier tipo de apelaciones que se hagan y traza la pauta, pero tiene órganos, uno para informar, para defender lo que la DIDA, otro la tesorería, que no existe en la mayoría de los países, un sistema centralizado para la captación de los recursos y la dispersión a quien lo merece. Sí. Entonces tiene superintendencia para vigilar las aseguradoras de riesgo de salud, que hay tanto públicas como privadas. CISARRIL, y también la de pensiones para regular las AFP. Entonces, hemos ido avanzando en ese sentido, se generó un plan de servicio de salud, PDSS, que debía ser plan básico de salud, que es lo que establece la ley.
pero eso debe estar amparado también en algo que no se hizo por resistencia de sectores que en principio nunca creyeron en la seguridad social. Eso es una ¿Cuáles sectores no creían? Bueno, sector la clínica, médicos Porque especializados, no le porque tú convenía, lo ves entonces. ahora hablando a todo el mundo de la atención primaria, Sí. pero el empresariado, las clínicas, los médicos especialistas dijeron, ahora todo el mundo se va a la seguridad social y nosotros, nuestro consultorio, nuestra clínica, nuestro laboratorio, nuestros cosas van a... Pero ha sido todo al revés. Lo ha decir, beneficiado. no importa lo que digan, tú no me puedes señalar, o sea, yo reto, no tú, perdona, Cualquiera. sí, cualquier persona que diga tal clínica quebró por la seguridad, lo que han hecho es crecer. Y las que no han crecido es porque no tienen cómo expandirse o no tienen política de servicio adecuado. Y las ARS han tenido beneficios que son tan exagerados que la misma población pues lo tiene, entonces le niegan a veces servicios porque no se utilizó, en términos de salud, no se utilizó la atención primaria como elemento, que es lo que ¿La atención evita. primaria está vigente o realmente no se está utilizando? Está vigente en términos de la ley, Sí, pero ahora es prácticamente. que el gobierno está generando, el actual gobierno generando, no incluye ningún hospital. Aquí se inauguran promedio 1,5 hospital de las que se están restaurando o haciendo nuevas, y en todas se está poniendo pues, y lo mismo debería hacerse a nivel privado. Porque ¿qué Para es la atención descongestionar primaria? todo Es lo que de- la todo lo gente, especializado. usted tiene un dolor de cabeza, una migraña, y usted arranca para un neurólogo o un neurocirujano. Y se congestiona sin Entonces le necesidad. mandan a hacer muchísimos estudios. El neurocirujano no está en el seguro o está, lo que le pagan es una insignificancia. Entonces, ¿qué él hace? Que se retira del seguro. No, yo no cojo seguro o no cojo tal seguro porque le dan 500 pesos, veces 300. 300, 600, dependiendo la negociación que hagan, pero el resto usted tiene que pagarlo. Si ese especialista cobra 3,000 y le dan 500, usted tiene que pagar la diferencia. Entonces el gasto de bolsillo de usted se Es muy aumenta. alto. Entonces la seguridad social está para proteger eso. Entonces nosotros hemos ido, el Consejo ha ido tomando medidas para ese. Entonces la inquietud de Julio, porque yo debo ser sintético, esto se presta para Es muy tantas amplio. cosas. Exacto, que uno fácilmente se coge el tiempo y no da tiempo a preguntas. La inquietud del régimen contributivo subsidiado. ¿Qué sectores no se incluyeron en la seguridad social? Comenzando por el mismo Congreso Nacional, tienen sus propios planes de salud y sus propios planes de pensiones. No están en ninguna red. No están en ninguna, ellos tienen su propio mecanismo. Entonces, eso debilita el sistema porque los ingresos, Desde el principio. desde el principio lo pusieron, ellos que generaron su fuente, pero lo mismo pasa con ayuntamientos, o que no pagan, o que no están adscritos a la seguridad social. Entonces, otro tema que debe resolverse es, además de la atención primaria, que resolvería el problema de que la inversión en salud sea cada vez mayor, Más racional. más racional, más adecuado, más humano, y no la ARS humano, más humano, es el hecho de que también se puedan ir incluyendo. De hecho, hace poco tiempo, hace apenas un año, menos de un año, nosotros implementamos cobertura en enfermedades catastróficas, que antes usted iba a un seguro, ni lo podía cubrir el IDSS, ni lo cubrían los seguros privados. Sí. Enfermedades A partir de que catastróficas. se puso en Senasa fue que los Sí, seguros aumentaron. inmediatamente una persona era diagnosticada de hipertenso, diabético o con problemas cardiovasculares, lo sacaban. Qué abuso. Si cumplían 60 años, lo sacaban del seguro.
Pues, O sea, porque que ha el promedio influido de vida, muchísimo en lo- entonces en ahora no privados. importa la edad que usted tenga, Usted no si lo usted puede está en el sacar. seguro, no lo pueden sacar, no lo pueden sacar. Entonces, Es un lo gran del logro. régimen contributivo subsidiado es que hay no solamente personas de bajo ingreso, motoristas, transportistas, vendedores de fruta, Cuentapropistas. Sí, pero también hay profesionales que tú no tienes control de cuánto ganan y por lo tanto ellos declaran lo que... Y ahí hay abogados, ingenieros, arquitectos, entonces, médicos, especialistas y un sinnúmero que deben entrar En el contributivo yo- debería de yo ser. estoy- al contributivo. Entonces el régimen contributivo subsidiado debería, o sea, Cubrir está eso. concebido, ¿A quién? debería ayudar de parte del gobierno con una ayuda para los que requieren parte de subsidio Sí, que no es y completo. a los contributivos hacerle cumplir o imponerle la ley. Otro aspecto que va a ayudar no solamente a la amplitud del sistema, sino también a cobertura de mayores, porque cada vez hay enfermedades Más caras. que son más caras y productos y procedimientos. Otro asunto es el que se vaya aumentando el catálogo, se vaya poniendo el catálogo, y otro asunto es que hay toda una corriente para que se revise la ley, se actualice, se han hecho modificaciones tipo Pacho, o sea, Hay en el Congreso una remiendo. modificación. tengo entendido. Se han hecho Pero modificaciones no integral. favorables, pero no integral. Entonces, la gran lucha, todo el mundo coincide en eso, en que se haga una revisión de la ley. Ahí se determinará si el régimen contributivo subsidiado se Puede sigue, aplicarse. se puede, porque nosotros hemos hecho estudios sobre eso, de que se pueda aplicar o no. Hay las dos corrientes, pero también obligará a que se tomen una serie de medidas que transformen a la realidad y a la experiencia que de muchos países vienen a nutrirse de la experiencia que hemos asimilado, pero también a corregir otros, sobre todo en el aspecto de pensiones. Logros, otros Vámonos a la logros pausa. importantes. Tenemos que ir a una pausa. Vámonos a la pausa. bueno. Y también yo quiero que hablemos un poquito de los médicos que se quejan que el pago de los seguros en general es muy bajo. Volvemos, amigos. Veamos cómo funciona el sistema de capitalización individual, el que actualmente tenemos, y el de reparto. Partamos por el actual sistema de AFP. Por ley, los trabajadores dependientes deben ahorrar un 10% de su sueldo mensual para la jubilación. Este monto es administrado por una AFP. El trabajador tiene la opción de poner la plata en distintos fondos según el riesgo. La AFP invierte estos ahorros, por ejemplo, en la bolsa de valores y otros instrumentos financieros para generar rentabilidad. Al momento de jubilarse, el trabajador recibe una pensión calculada en base a sus ahorros individuales. Veamos qué ocurre en el sistema de reparto. Aquí los trabajadores activos pagan una cotización mensual obligatoria. Este sistema se usa en varios países del mundo y si bien tienen un componente mixto, se basa principalmente en el de reparto. Por ejemplo, en España, Francia y Estados Unidos, donde el trabajador cotiza el 20% de su sueldo aproximadamente. En base a esto, se crea un fondo común solidario para financiar las pensiones de los jubilados. La pensión de cada persona se financiará en parte con la cotización de los trabajadores activos y el Estado. La principal crítica al sistema de AFP es que al momento de jubilarse, los montos que reciben los trabajadores son muy bajos. El informe de la Comisión Bravo señala que en Chile la tasa de reemplazo, o sea, la cantidad que recibe una persona cuando se jubila en comparación con el ingreso de los últimos 10 años de trabajo, alcanza una mediana de 45% con aporte previsional solidario
para las pensiones más bajas, una cifra que baja al 34% si es que no tiene este aporte complementario del Estado. Además, se observan importantes diferencias según el número de meses que la persona cotizó. En el caso del sistema de reparto, la principal crítica es que es inviable. El aumento de las expectativas de vida hace imposible financiarlo porque cada vez son menos los trabajadores activos que generan el dinero y son más los jubilados entre los que hay que repartir ese mismo dinero. Y entonces finalmente el sistema quiebra. Bien, amigos, ahí veíamos este video que explicaba la diferencia entre pensiones de reparto y pensiones de capitalización individual en Chile, y lo traemos a colación porque el sistema que establece en pensiones la ley 8701 es prácticamente calcado del modelo chileno, es decir, hasta el nombre a las AFP es el mismo. Entonces, otro elemento es, en el año 2003 se pone en ejecución, en el caso dominicano, los asalariados comienzan a cotizar obligatoriamente a los fondos de pensiones, y esos fondos de pensiones en 15 años, el día de hoy, acumulan ¿cuánto, Rafa? Para a junio de este año, de manera exacta, 560.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un 15.5 del PIB, del Producto Interno Bruto Entonces Dominicano. tenemos un sistema de pensiones que ya casi puede sacar cédula, el año que viene puede sacar cédula, que tiene casi 12.000 millones de dólares, o el 15% del PIB dominicano, en ahorros administrados y pensiones por vejez, no por riesgos laborales, por vejez, no se ha otorgado ni una. Entonces tendríamos que esperar probablemente 15 años más a que tú tengas 30 años de cotizaciones para que comience a devolverse esa plata, ese dinero, a los ahorrantes. Entonces, realmente el sistema de pensiones que nosotros seleccionamos en la ley 8701 es un sistema de pensiones que hasta ahora no otorga pensiones. Y hay una discusión a nivel internacional y a nivel del país sobre si esos fondos de pensiones deben ser modificados, introducir un componente de reparto, de solidario, de distribución, o mantenerlo como está. Y ese es un debate que se ha llevado a cabo en el país. El mismo Consejo recientemente hizo un evento donde mostró, por ejemplo, el sistema cómo funciona en pensiones en Costa Rica, cómo funciona en algunas islas del Caribe, en Uruguay, que son sobre todo de reparto. Entonces, dentro de este tema, Rafa, en el caso de pensiones, no es que dejemos de lado la parte de salud, que es la que más toca a la gente. ¿Por qué? Porque la gente usa permanentemente el sistema de salud. Es decir, tú cotizas, y depende tu vida de cotizas un poco más de un 10% a los fondos a las ARS, y te devuelven en servicio, te devuelven, toda la gente va a consulta, sea plan básico o no plan básico, especialista, como sea, tú usas ese. Pero en el caso de pensiones no, nadie lo usa. Mira, aquí hay una pequeña confusión. Aquí prevalecen dos sistemas de reparto que que lo explicaron ahí y que tú lo manejas muy bien, y también la cuenta de capitalización individual. Todas las personas que al momento de iniciar la seguridad social tenían de 45 años en adelante, tú y yo, quedaron fuera. Sí, no quedaron fuera, sino que entran a la capitalización individual, porque
El sistema de reparto implica que hay que reunir dos condiciones. 60 años, eso es lo que establece la ley hasta ahora. Sí. 60 años de edad y acumular 300 cotizaciones equivalentes al salario mínimo. Que son 30 años. Sí, bueno, si trabaja siempre. Si trabaja. Pero le suman. Si tú puedes estar un tiempo sin trabajar y te van sumando. Pero, y te dan la proporción. Entonces, cuenta de capitalización individual por resolución del Consejo. Una persona tiene 60 años y hay que reponerle el dinero que le corresponde en su cuenta de capitalización individual y además los intereses que genera ese, porque es más que cualquier certificado o cualquier otro, claro, por el volumen, cualquier otro artificio que utilizan los bancos si tú depositas dinero. Entonces, ahí te crece. Es decir, por ejemplo, una persona con un ingreso medio de 200,000 pesos, en unos años fácilmente acumula 5 millones. Te tienen que entregar esos 5 millones, que es una suma de lo que tú has aportado por obligación. Si tú has aportado de forma voluntaria, más los intereses que eso haya generado, te lo devuelvan hoy. ¿Cuál es el interés medio que están ganando? Sí, te lo devuelven hoy. Aquí está. Sí, te lo devuelven hoy inmediatamente. Solamente tú tienes que demostrar que realmente tú no estás en ninguna AFP, que tú no tienes trabajo y que tú te quieres retirar. Ahora, lo de reparto ya tiene que llenar las dos condiciones, haber cumplido eso, y eso es un problema, Julio, que no está a los lados de la esquina dentro de 8 años, no dentro de 30. El promedio de la gente comenzará a recibir eso, pero además se había tomado una medida. Todo el que tenía acumulado, tanto maestros como trabajadores que estaban en el Seguro Social, a través del Ministerio de Hacienda han recibido sus pensiones. Lo que pasa es que lo que ganaban era tan poco. ¿Cuánto ganaba un maestro? Lo más que le llegaban eran 5,000, 7,000, 3,000 pesos. Entonces, eso se ha ido supliendo. Pero el fondo de pensión de los maestros es de reparto. No es de capitalización. Es de reparto, pero también un maestro puede, es decir, lo que y es una regulación están... activa que ha tomado ahora, que un maestro puede dar clase en más de un sitio. Entonces se le acumulan por un reconocimiento. Sí, pero eso es cantidad de recursos. Sí, pero tienen que reconocerle los dos, que anteriormente no estaba previsto así. Incluso los mismos maestros no entendían que eso era un derecho, porque tenían una cuenta prácticamente de ahorro, una cuenta que no generaba ni beneficio. Entonces ahora, por una decisión del Consejo, eso se ha implicado, se le está aplicando, y NAVIMA, que es la institución que lo agrupa y que regula sus situaciones, está en el deber de pagarle lo que ellos se ganan fuera del marco, digamos, del Estado en educación. O sea que aún eso tienen que reconocerlo. Sí, es un paso de avance. Bien, entonces, este país tiene una ventaja, que la experiencia que han vivido otros países, como España, que han tenido que subir la edad de los pensionados de retiro en Francia, en Italia. No se ha implementado, pero de reformarse la ley, hay dos tendencias, de que se aplique o no se aplique. Aquí tenemos la oportunidad, con la revisión de la ley, de tomar medidas para que mejore el problema de las pensiones de cara al futuro, porque todavía no ha llegado el límite de tiempo
necesarios para aplicarlo. Yo estoy de acuerdo que no ha llegado según el sistema actual. Según el sistema. Pero el problema es que es absurdo tener un sistema de pensiones que no da pensiones y que tiene acumulado el 15% del PIB y solamente beneficia a los bancos. No beneficia más a nadie, a los dueños. No es que no da pensiones. Si una gente. Bueno, a los accidentes laborales. Si una gente se discapacita, sí, bueno, sí, justamente, sí. Si una gente se muere, a sus familiares hay que Pero pagarle. eso tiene una cotización aparte de un 1%. Bueno, pero a esa gente tiene, eso se llama seguro de vida, discapacidad y sobrevivencia. Entonces, a la parte de sobrevivencia, es decir, una persona se muere, a los familiares, a los hijos, la esposa, le corresponde lo que le corresponda, no en 1%, no lo que le corresponda, tiene que pagárselo. Pero, igualmente sí, también, si una gente se incapacita, hay dos aspectos. Número uno, que no lo pude mencionar ahorita por falta de tiempo. Quedan 3 minutos para cerrar todo. Mira, que existe anteriormente aquí los seguros de riesgos laborales no se cubría nada. Ahora existe una ARL SS que es efectiva y que te cubre el 100% de cualquier accidente en tu trabajo, camino al trabajo o del trabajo a tu casa. Pero además no había ningún sistema, ni lo establece la ley. Es una incorporación del seguro que tú me preguntabas, ¿qué es el FONAMA? Accidente de tránsito. Sí, el Consejo ha especializado un fondo nacional para accidentes de tránsito. Mediante un estudio que ha hecho, paga una cápita para que todo el que tenga un accidente y que envuelva un accidente, del dinero de salud, que es lo malo que de las ARS de salud de la ARS, no, del dinero acumulado en la tesorería, en la tesorería para la salud. Entonces, de eso se cubre cualquier tipo de situación que la gente le suceda. Entonces, no solamente eso. No, en Senasa no, en cualquiera. Siempre y cuando cotice, obviamente. No con bueno, una ARS si está afiliado, cotiza. Pero en una privada pero también incluye el régimen subsidiado también. Sí. Eso es tanto una cosa como la otra, incluye el subsidiado. Tú ves, por ejemplo, que aquí se integraron a los militares que no estaban, que fue un paso de avance. Los militares tenían un hospital aquí con asiento en la capital. Ahora, ¿cuánto tienen? Todo lo que tiene Senasa. Entonces, que son en toda parte del país. Pero además de eso, le cubre que no tenían riesgos laborales y un soldado vive, no importa, exponiendo su vida, su salud. Además de eso, las pensiones se ha dejado que ellos la administren por lo menos por un año, para no generar conflicto. Y entonces, a partir de ahí, entonces, CIPEN tiene que regularizar eso. En cuanto a una pregunta que tú me formulaste antes de terminar con la de Julio, porque el tiempo es corto, es el siguiente. ¿Qué hacer en caso de que una gente no tenga el seguro y que se le presenta una enfermedad? Las ARS, ahora mismo se está desarrollando una polémica porque el Consejo fijó una ley, una resolución 375-02, que obliga a que cualquier gente, no importa que esté en la red de una ARS, si te receta una indicación, un producto, tú tienes que cubrirla. Se ha aumentado y se seguirá aumentando el tratamiento ambulatorio. Entonces, ha habido resistencia. Hay una entidad aquí, que yo lo mencioné, que es CISARRIL, le ha querido aplicar eso. Ellos apelaron procurando que se paralizara
la decisión. El Consejo entonces O sea que ratificó van que a obligar a las ARS privadas que tengan que dar cierta cantidad de medicamentos. cierta cantidad, lo que corresponde, Lo dar, que dice la lo que regulación. corresponde. Pero sí, no lo dan ahora mismo. Bueno, algunas no la dan, son 3 que no la dan, que están afiliadas, son las 3 más importantes a nivel privado. Eso iba Pero a ¿qué decir. sucede? Que ellos mismos están contradiciendo el principio de competitividad que quien más impulsa no es el sector público, ahora el gobierno ha generado, ¿tú entiendes? Claro, Una entidad de competitividad Es muy con importante. criterio para eso. Claro. Se nos terminó el tiempo. Bueno, la Yo verdad es que tenía es como 10 interesantísimo. preguntas más. No, muchas pero preguntas que aunque tendremos no que sea seguir. con la... Yo soy un afecto a Julio, ahora a usted, a este programa. Yo creo que me gusta debemos mucho. casi hacer un programa casi de cuestionamiento, así pa. Ustedes Porque hacen hay- una agenda y sí. dicen, vamos a hablar, vamos a concentrarnos en el tema Sí, de exacto. pensiones, que No, es el y tema que también más... nos faltaron muchas de Mucho. Riesgos laborales, de todo Salud. eso. de salud. De Porque es que a la salud, gente le interesa de mucho las esta estancias parte. infantiles, que son un paso de avance extraordinario. Y extraordinario. Extraordinario, más de lo que la gente se imagina. Bueno, yo como porque mujer- este programa es un programa educativo y de base, que no es complaciente. Entonces uno tiene que venir preparado aquí con números. Y yo lo comparto con ustedes abiertamente, sí. sin ningún género de problema. Claro. Estos son Retos y alcances. sí, Lógico. y los avances han sido más. Los retos son importantes. Bueno, yo siempre lo he admitido, que el avance en cuestión de seguridad social es el avance, el logro número 1 que ha tenido el país en los últimos Mire, años. en síntesis, la seguridad social, esté yo o no esté, ha sido la conquista social más trascendente que ha tenido el país, vamos a decir, en los últimos 60 años, en la República Dominicana. Bien. Y Eso entonces, es así. vamos a hacer... luchar por ella, mejorarla con un sentido crítico, es una cosa sana, porque eso va en beneficio de la población. Señores, que una vamos gente a hacer- pobre tenga un carnet de seguro médico y pueda ir a una clínica y atenderse, y aún atenderse una enfermedad catastrófica, es un logro que la verdad es que nos alegra mucho. Vamos a seguir con Rafael Pérez Modesto en otro programa, en otros programas, porque es que se nos han quedado demasiadas cosas. Será en otra ocasión. Nos vemos, amigos. Gracias a Rafael Pérez Modesto.